Hola, buenos días. Bueno, hoy nos encontramos con la tercera clase del curso de neonatología para enfermería. Estamos transitando ya nuestra tercera clase, tuvimos un primer encuentro, un segundo y este es el tercero. Después de esta clase queda una más y estaríamos terminando la unidad 1. Posterior a la unidad 1, la idea sería hacer un pequeño parcial como para ir viendo, de recordar los conceptos que hayamos ido viendo durante todo este periodo, ¿sí? Así que bueno, ahora voy a sacar la cámara, ya se está grabando, y vamos a empezar a hablar un poco del tema que hoy nos compete, que es evaluación del recién nacido. Bien, el tema de hoy es evaluación del recién nacido. Y mi nombre es Miguel Ángel Peñarrocha, soy profesor de enfermería, licenciado en enfermería. Actualmente trabajo en un hospital público y en dos instituciones educativas. Además, bueno, estoy con este proyecto, el cual se llama Instituto MAP, que es el instituto que he creado, y estoy avalado por algunas instituciones con las cuales estaríamos certificando el curso una vez terminado, una vez concluido, y aprobadas todas las instancias evaluatorias. Bueno, respecto de la valoración del recién nacido, la evaluación, decimos que, ¿no?, la valoración física es el instrumento por excelencia para obtener información sobre el bienestar del paciente, y el recién nacido no es una excepción. El recién nacido justamente es un paciente. El examen inicial tiene lugar en el momento del parto para identificar anomalías, lesiones o dificultades con la transición. Estas requieren intervención inmediata. En el caso de detectar alguna anomalía, alguna dificultad, tenemos que realizar intervenciones de manera oportuna e inmediata para evitar mayores complicaciones o incluso el deceso del paciente. Un examen más detallado se realiza dentro de las 2 horas y frecuentemente se realiza un tercer examen completo antes del egreso del hospital. Es decir, se hace uno al principio, ni bien el bebé o el neonato empieza su vida extrauterina, después el segundo, pasadas las 2 horas, y antes de realizar el alta del paciente. Después, bueno, el paciente, el neonato, debe volver con la madre o el padre a hacerse los controles en los 7 días sucesivos del alta, ¿no? Antecedentes que debemos tener en cuenta son básicamente dos: los antecedentes familiares y los antecedentes maternos. Respecto de los antecedentes familiares, una valoración integral comienza con la historia del recién nacido. La historia refiere a la de la familia, la madre, el embarazo, el nacimiento, como también a los eventos que precedieron la evaluación actual. Es decir, durante todo el embarazo han habido acontecimientos, sucesos que se han ido detectando, que se han ido observando, y en base a estos, eh, estos formarían parte de la evaluación, ¿no?, como parte de antecedentes familiares y antecedentes maternos. Bueno, continuando con los antecedentes familiares, eh, vemos los antecedentes familiares relevantes, que son las condiciones genéticas, como pueden ser cardiopatías congénitas. Ya había compartido una clase de cardiopatías congénitas, quizás en algún momento lo volvamos a ver, pero en principio es la clase que yo compartí como un video extra a lo que vamos viendo, ¿no? Como adelantándonos un poco. Bien, errores congénitos del metabolismo, trastornos como distrofia muscular o fibrosis quística, que pueden ser pasados por alto en el recién nacido. Algunos de estos estudios los vamos a ver más a conciencia y un poco más detallados en la próxima clase, ¿sí? Que no me quiero adelantar a esos temas. Respecto de la familia, tenemos que evaluar trastornos genéticos, muertes precoces o inexplicadas en embarazos previos, por ejemplo, eh, retraso mental, edad materna menor de 16 años o mayor de 35 años, también cursan con algunas comorbilidades, malnutrición, ya sea materna, ¿sí?, muerte fetal o neonatal previa, ya lo habíamos dicho también,
enfermedades crónicas como lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus, diabetes materna, ¿no? Trastornos tiroideos, que también pueden afectar al niño. También lo vamos a hablar en la clase próxima, un poco más a profundidad, en profundidad, enfermedad cardíaca, pulmonar o renal, cáncer o hipertensión también. Todo esto va a inferir que haya algunas complicaciones en el neonato o recién nacido. Historia prenatal, ¿no? Diabetes gestacional, hipertensión, consumo de tabaco, drogas o alcohol, infecciones, enfermedades de transmisión sexual, hemorragia, y ahí aparece, ¿no?, placenta previa o desprendimiento placentario, gestación múltiple, oligoamnios o polidramnios también. Todo esto va a tener en cuenta como parte de la historia prenatal. Historia obstétrica, ruptura de membranas, prematura o prolongada, prematurez o posmadurez, intolerancia fetal al trabajo de parto, si ha habido alguna dificultad durante el trabajo de parto, como por ejemplo trabajo de parto prolongado, o presentación anormal también, ¿sí?, a la hora de nacer el bebé durante el trabajo de parto. Historia obstétrica, se valora también si hubo prolapso del cordón, que esto es que el cordón sale antes que el bebé, distosia de hombros, si hubo administración de narcóticos durante el trabajo de parto, y forma de terminación del parto, cómo terminó esto. También se valoran los antecedentes maternos. Es importante obtener información con respecto al estado general de la salud materna. Una madre joven, menos de 16 años, tiene mayor riesgo de preeclampsia y parto prematuro. También tiene riesgo de malnutrición, y la malnutrición va a provocar retraso en el crecimiento intrauterino, con niños de bajo peso al nacer. Que esto, infiere en muchas cuestiones de crecimiento, desarrollo neurológico y, otros tipos de desarrollo también, ¿sí? Físico, neurológico. Hay que considerarlo a la hora de la valoración de este tipo, de valoración y evaluación de este tipo de recién nacidos, ¿sí? Bien, además, una embarazada adolescente tiene mayor probabilidad de vivir en condiciones de pobreza, usar sustancias ilícitas o estar expuesta a violencia doméstica. Todo esto infiere directamente en la salud del recién nacido, tanto previa, es decir, mientras el periodo de gestación, como posterior, una vez dado de alta de la institución de salud. Continuando con los antecedentes maternos, se debe valorar el estado materno, y este estado materno de enfermedades maternas previas, ¿no?, qué efectos van a producir en el recién nacido. Y ahora vamos a ir viendo cada uno. Por ejemplo, ¿no?, lupus eritematoso sistémico, patología materna, va a producir bloqueo cardíaco fetal, puede llegar a producir, no es que porque tengo un lupus eritematoso sí o sí se produce esto, pero son condiciones a considerar a la hora de valorar al neonato recién nacido, por si, como buscando que pueda aparecer alguno de estos problemas sobreagregados, ¿no? Bloqueo cardíaco fetal, aborto espontáneo, trombocitopenia, anemia, hemorragia. En la insuficiencia renal crónica puede haber restricción en el crecimiento, prematuridad, preeclampsia. Respecto a la enfermedad cardíaca, puede haber una función placentaria comprometida con aumento del riesgo de muerte perinatal. Después la anemia, ¿no?, hemoglobina menor a 9 gramos decilitro o 90 miligramos mililitro. Ahí puede dar en el neonato bajo peso al nacer y parto prematuro. Respecto de la diabetes, una complicación bastante importante en la mamá, y va a producir complicaciones puede producir complicaciones y efectos no deseados en el neonato, bastante importantes, como defectos congénitos, policitemia, que es exceso de glóbulos rojos, síndrome de dificultad respiratoria, traumatismos de parto, hipoglucemia, restricción en el crecimiento
intrauterino, intolerancia fetal al trabajo de parto o incluso puede llegar a la muerte. Antecedentes maternos, bueno, continuamos, ¿no?, con las distintas enfermedades que puede llegar a tener la mamá. Hipertensión, ahí nos encontraríamos como efectos posibles: desprendimiento placentario, parto prematuro, restricción del crecimiento, neutropenia, trombocitopenia. En el caso de hipotiroidismo no tratado, puede haber retraso mental, aborto espontáneo, prematurez, restricción del crecimiento. Imagínense, ¿no?, una mamá ya con hipotiroidismo de por sí, todas las dificultades que va a acaecer en el desarrollo neonatal, ¿no? En el hipotiroidismo, pero en este caso estaríamos hablando de hipotiroidismo tratado, puede generar el hipotiroidismo materno, puede generar hipertiroidismo neonatal, restricción del crecimiento, prematurez, taquicardia, insuficiencia cardíaca congestiva. Y bueno, después tenemos el RH u otros trastornos isoinmunes, hidrops fetalis, que es acumulación fetal de líquido, anemia fetal, muerte intrauterina, intolerancia fetal al trabajo de parto, hiperbilirrubinemia, muy frecuente en recién nacidos, ¿sí?, que ahí se utiliza lo que es la luminoterapia, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo mucho más adelante, en la medida que vayamos avanzando con el curso. Antecedentes maternos, bueno, continuamos, ¿no?, con las enfermedades, ya nos quedan estos tres. Asma, puede aparecer muerte fetal, parto prematuro, hipertensión. Después tenemos la fenilcetonuria, que es un trastorno metabólico no tratado y no tratado durante el embarazo. Ahí puede generar cardiopatías congénitas, déficit del neurodesarrollo, microcefalia. Este tema fenilcetonuria, yo ya estoy preparando la próxima clase, donde vamos a hablar específicamente de distintos trastornos, como uno de ellos es la fenilcetonuria, y bueno, lo vamos a ir viendo. Esto se detecta a través de la prueba que se hace pulsando el talón, ¿sí?, y se hace antes de que el niño se vaya de alta. Anemia falciforme, son glóbulos rojos deformes, un tipo de glóbulo rojo, ¿no? En este caso va a haber restricción del crecimiento, prematurez, intolerancia fetal al trabajo de parto. Bien, historia prenatal. Se debe revisar la historia del embarazo actual en busca de complicaciones, como diabetes gestacional, hipertensión gestacional, o cualquiera de estas enfermedades que estuvimos nombrando anteriormente, ¿sí? Se debe anotar si la mamá, bueno, consume tabaco, drogas y alcohol. Obviamente que no es fácil quizás preguntar algunas cosas, pero bueno, hay que buscarle la forma de llegar a que nos comenten, ¿no?, indagando un poco, buscando la vuelta, de que no sea una forma agresiva, ¿no?, que sea una forma, una entrevista amena. Incluso hay formularios desarrollados para lograr poder sacar estos datos. Historia prenatal, ¿no? Bueno, acá tenemos, por un lado, medicación, y por el otro lado, los efectos fetales y neonatales que puede producir. En el caso de los narcóticos, y acá los nombro: morfina, codeína, fentanilo, metadona, heroína, pueden producir depresión del sistema nervioso central, abstinencia neonatal de drogas. Todos los signos y síntomas que se producen ante la abstinencia por el uso de drogas de carácter ilícito se pueden presentar en el neonato después del nacimiento, ¿no?, después del alumbramiento. Respecto de la anestesia general, puede haber depresión del sistema respiratorio, el sistema nervioso central y respiratorio. Con el uso del alcohol pueden haber anomalías del alcohol durante el embarazo, ¿no?, durante la gestación. Anomalías craneoencefálicas, craneofaciales, restricción del crecimiento y del neurodesarrollo. Tema con la cocaína, restricción del crecimiento, trabajo de parto prematuro, desprendimiento placentario, infartos cerebrales. Bueno, si hay infartos cerebrales, obviamente va a haber deterioro del sistema nervioso central. Respecto de las benzodiazepinas, que son el diazepam, el lorazepam,
hipotonía, la warfarina, que es un anticoagulante, defectos musculares, defectos musculoesqueléticos, defectos en oídos y ojos, restricción en el crecimiento. Esto es importante, ¿no? Un poco considerar, a veces no podemos saber todos estos datos de memoria, no recordar, pero bueno, uno más o menos va viendo cuáles son las drogas más habituales que se utilizan y en base a eso tener una noción básica de qué efectos fetales y neonatales se pueden producir. Con las carbamazepinas, tegretol y oxcarbazepina, defectos del tubo neural, el ácido valproico, defectos neurales, anomalías craneoencefálicas, craneofaciales, con los antidepresivos, depresión respiratoria, bajo peso al nacer, el estrógeno, malformación urogenital, propanolol, restricción del crecimiento, yodo, propiltioracilo, disfunción tiroidea. Ahí es donde viene el hipotiroidismo, ¿no? Que habíamos hablado anteriormente. Infecciones neonatales. Hay una serie de infecciones conocidas por pasar a través de la placenta y causar complicaciones que van desde la muerte fetal a anomalías congénitas o complicaciones neonatales, ¿no? Este tema es de principal trabajo y repercusiones respecto de la neonatología. Sabemos que los que trabajan en neonatología tienen un cuidado especial respecto de la higiene de manos, los cuidados de los catéteres y los cuidados del neonato, del recién nacido. Esto se amplifica mucho más, sobre todo cuando tenemos pacientes de bajo peso al nacer o edad gestacional menor, ¿no? Infecciones neonatales. Bueno, ahora vamos a ir nombrando las infecciones neonatales más habituales respecto del organismo que los producen y qué efectos tanto en el feto como en el neonato pueden llegar a producir. El toxoplasma gondii o toxoplasmosis, no más conocida, es la enfermedad del gato que te dicen, pero bueno, eso tiene que ver con una cuestión de cuidado, del arenero y todas esas cuestiones, ¿sí? Exantema papuloeritematoso, hepatoesplenomegalia, hidrops fetalis, que era la acumulación de líquido en el neonato, ya lo habíamos nombrado anteriormente, anemia, ictericia, linfadenopatía, corioretinitis, microftalmia, cataratas, o sea, produce problemas oculares, ¿no? Glaucoma, microcefalia o hidrocefalia, calcificaciones intracerebrales, convulsiones, o sea, si un daño neurológico se puede producir, es muy grande. Después otra patología, citomegalovirus, ¿sí? Corioretinitis, hipoacusia, o sea, problemas auditivos, ¿no? Hepatoesplenomegalia, restricción del crecimiento intrauterino, ictericia, microcefalia, calcificaciones ventriculares, ahí a nivel cerebral no estamos hablando, petequias, neumonitis, prematurez, púrpura, convulsiones, trombocitopenia. Importante, ¿no? Tener en cuenta todos estos tipos de microorganismos que pueden afectar al neonato y cuáles son los efectos que pueden llegar a producir tanto en el desarrollo, ¿no? Durante el desarrollo fetal y una vez habiendo nacido, ¿sí? Bueno, la rubiola, muerte fetal, anemia, cataratas, corioretinitis, microftalmia, glaucoma, cardiopatías congénitas, encefalitis, hepatoesplenomegalia, restricción del crecimiento, ictericia, microcefalia, púrpura, hipoacusia, trombocitopenia. Después tenemos la sífilis, Treponema pallidum, que es el nombre del microorganismo, ¿no? Produce la enfermedad sífilis, anemia, trombocitopenia, falta de crecimiento, hepatoesplenomegalia, hidrops fetalis, linfadenopatía, exantema, lesiones mucocutáneas, osteocondritis, osteomielitis, periostitis y obstrucción nasal. Esto de la obstrucción nasal, por eso al nacer se coloca una sonda, se aspira secreciones, se valora que no haya ningún tipo de obstrucción al nacimiento, ¿sí? Bien, infecciones neonatales, continuamos, tenemos herpes, corioretinitis puede producir, hidranencefalia,
queratoconjuntivitis, microcefalia, exantema o cicatrices, lesiones en piel, ojos, mucosa, meningitis o enfermedad sistémica. Y por último, varicela, por último no, después tenemos otras más. Sí. Varicela zoster, atrofia cortical, retardo mental, hipoplasia de miembros, bajo peso al nacer, microcefalia, microoftalmia, corioretinitis, cataratas, prematurez, bueno, y otras cicatrices cutáneas. No quiero extenderme mucho con esto, porque bueno, después lo va a poder leer cuando tenga el PDF también, sí. Bueno, continuamos con algunas más que nos quedan, que son las otras infecciones neonatales. Tenemos virus de inmunodeficiencia humana, generalmente es asintomático al nacimiento y se produce una infección crónica. Lógicamente que hay tratamientos, hay cuidados, que hay que tener en cuenta una vez nacido el niño, más allá de los controles prenatales, hay que tener en cuenta estas cuestiones de saber si hay virus de inmunodeficiencia materna para evitar el parto vaginal y lograr disminuir las posibilidades de enfermedad en el recién nacido, ¿no? Y para tener una vida distinta, en el sentido de que no llegue a tener la enfermedad con los posteriores controles. Tampoco puede amamantar, la madre no tendría que amamantar a este niño, ¿sí? Por eso ahí ya tendría que tomar leche de fórmula, tiene todos unos cuidados. Bien, parvovirus, ¿no? Ahí puede haber aborto espontáneo, muerte fetal, hidrops fetalis, no inmune, anemia aplásica. Hepatitis B, puede haber muerte fetal, niño asintomático al nacer y puede generar una infección crónica. Gonorrea, conjuntivitis, meningitis, sepsis, absceso focal. Y por último, clamidia, que puede producir conjuntivitis e incluso neumonía, si llega al árbol respiratorio. Bueno, ahora respecto de la hemorragia durante el embarazo, ¿no? La hemorragia durante el embarazo, sea por desprendimiento, puede producirse por desprendimiento placentario, cuando hay placenta previa, siempre va a aumentar el riesgo de vida, de morbilidad y mortalidad, morbimortalidad, es decir, posibilidades de mortalidad fetal y enfermedad. En estudios sobre desprendimiento placentario, la muerte fetal llega a un 25 al 30% aproximadamente. Y complicaciones que se pueden dar, anemia, hipoxia e hipovolemia. Otra cuestión a valorar, ¿no? Respecto a la evaluación del recién nacido, con las gestaciones múltiples. En el caso de gestaciones múltiples, implica mayor riesgo de problemas maternos, como por ejemplo preeclampsia, placenta previa, diabetes gestacional y trabajo de parto prematuro. Por eso, bueno, tiene que tener un seguimiento específico y a conciencia. Antecedentes obstétricos, aproximadamente el 75% de los factores de riesgo perinatales son asociados con resultado adverso en el embarazo. Y deben identificarse antes del comienzo del trabajo de parto, mucho antes en realidad, ¿no? El periodo de tiempo desde el comienzo del trabajo de parto hasta el parto es uno de los periodos de mayor riesgo para la vida humana. Principios básicos de la evaluación neonatal. El profesional de la salud tiene que considerar el momento y preparación para el examen, limitar el estrés del niño y preservar la estabilidad térmica del recién nacido, reduciendo el tiempo de exposición, ¿sí? Imagínense que hay que valorarlo estando totalmente desnudo, el neonato, por eso hay que hacer una valoración a conciencia, utilizar lámparas, un lugar calefaccionado, para evitar pérdidas de calor. Y tiene que ser de forma rápida también, ¿no? Para evitar el tiempo de exposición del recién nacido. El cuidado en la estabilidad térmica del recién nacido es importante para evitar el aumento del consumo de oxígeno o el trabajo respiratorio. Si el niño se enfría, va a ser mayor el trabajo respiratorio y va a haber mayor consumo de oxígeno. Y si encima está lábil, obviamente, porque recién ha nacido, recién ha salido de la vida
intrauterina a la extrauterina puede generar algún tipo de complicación. Sugerencias para organizar el examen del recién nacido: hay que tranquilizar al niño antes de comenzar, ¿no?, la valoración. El momento ideal para realizar la evaluación física es pasado los 30 minutos de la alimentación. Esto cuando hacemos valoraciones en algún otro momento después del parto, ¿no? Manipular al niño con delicadeza y mantener la termorregulación durante el examen. Realizar un examen en un ambiente cálido, tranquilo y bien iluminado. Sugerencias para organizar el examen del recién nacido: comience con las partes menos estresantes, eso es observar y auscultar. Primero observamos, es parte de la valoración, sin tocarlo, sin la necesidad de tocarlo. Podemos observarlo mientras está en los brazos de la madre, mientras está amamantando, ¿sí? Y después, muchas veces, a veces hasta sin despertarlo, habiendo frotado un poco con nuestras manos, con nuestras manos, la campana del estetoscopio, ahí podemos auscultarlo, para que no tenga ese contacto con una superficie fría de forma inmediata, que le va a producir un malestar e incluso va a producir llanto, que eso va a dificultar la valoración. O incluso se va a tener que hacer después si hacemos que el niño llore, que el recién nacido llore. Reserve para el final las evaluaciones más invasivas, como la palpación profunda y el examen de caderas. La maniobra de Ortolani, ¿no?, si mal no recuerdo. Observaciones generales. La impresión sobre la condición general del niño se forma con una observación cuidadosa, antes de molestar al niño, es lo que decíamos. Observar al niño, valorarlo, y después recién se hace la valoración más profunda. Se observa la condición general, el tono, el color y los niveles de actividad. Un niño sano de término se espera que tenga una apariencia simétrica, bien nutrido, con postura en flexión y sin evidencia de cianosis central, ictericia o palidez excesiva. Bien, observaciones generales, continuamos con las observaciones generales. El color se aprecia mejor observando los labios y las mucosas, es lo que mejor podemos observar de forma más fehaciente. La acrocianosis, que es cianosis en manos y pies azules, y pies, bueno, manos y pies, la cianosis en esa parte, en esa zona, se llama acrocianosis. Se relaciona con la inestabilidad de la circulación periférica y se consideraría que es normal dentro de las primeras 24 o 48 horas de vida. La ictericia en las primeras 24 horas de vida es siempre anormal y merece su investigación posterior, ¿sí? Ahí ya, bueno, entraría en laboratorios, fototerapia también, luminoterapia para disminuir la bilirrubina en sangre. Auscultación. Antes de comenzar, la evaluación general de pies a cabeza se realiza la auscultación del corazón, pulmones y abdomen. Recordemos que esto lo podemos hacer sin despertar al bebé, al recién nacido, ¿sí? Se puede realizar, acuérdense, lo del frotado de la campana para evitar el enfriamiento. También se puede hacer sobre la ropa incluso, porque el bebé generalmente tiene poquita ropa, ¿no? Una ropa bien livianita, finita, ¿sí? Y ahí podemos estar auscultando tranquilamente sin mayor inconveniente y sin producir llanto en el bebé, lo que retardaría la valoración para otro momento donde esté más tranquilo. Mediante el diafragma del estetoscopio se escuchan los campos pulmonares comparando un lado del tórax con el otro. La asimetría en los sonidos respiratorios puede indicar la presencia de un neumotórax, hernia diafragmática congénita u otra patología pulmonar. Ya estamos, bueno, soplos cardíacos. En un neonato es un sonido anormal que se escucha durante la auscultación del corazón del recién nacido. Este sonido, que se percibe como un soplo o a veces como un silbido, tengamos en cuenta que no sea un silbido respiratorio, tiene que ver con una cuestión cardíaca, ¿no? Bueno, podemos confundir con la sibilancia respiratoria, no tiene nada que ver, ¿sí? Bueno, es producido por el flujo turbulento de la sangre a través del corazón o los grandes vasos.
Estos soplos se van a considerar normales hasta las 24, 48 horas de vida. Pero bueno, deben controlarse hasta que se terminen de resolver, hasta que desaparezcan totalmente, ¿sí? Tienen que ver con el cambio de la circulación fetal a la neonatal. Tenemos, bueno, los grados de los soplos cardíacos, tenemos del 1 al 6. Grado 1 y, bueno, vamos a decir los grados y las características. El grado 1 tiene apneas, o sea, apenas audible, no se escucha casi nada, ¿no? Grado 2, muy suave, pero se escucha inmediatamente. Grado 3, moderada intensidad, sin fremito palpable. Grado 4, se escucha fácilmente, fremito palpable de forma frecuente. El grado 5, audible con estetoscopio, parcialmente fuera de la pared torácica, fremito presente. Y el último grado, bueno, se puede escuchar con estetoscopio fuera del tórax incluso. Bueno, muchas gracias. A ver, un segundito. Acá terminamos la clase del día de hoy, que es la tercera clase del curso de neonatología. Vamos avanzando. Ya nos queda una clase más que la vamos a dar la semana que viene. Y con esa clase nos tocaría hacer un pequeño parcial. Recordemos que el parcial no es eliminatorio, pero más que nada es como para fijar conceptos, ver qué es lo que quedó pendiente, qué es lo que fuimos aprendiendo, ¿sí? Así que bueno, pero bueno, por lo pronto queda una clase más, que va a ser la semana que viene, justo el 25 del 8, pruebas y procedimientos comunes en neonatología. Bueno, como sabemos, esta clase yo ya la estoy desarrollando día a día, ya la estoy realizando, así que la próxima semana grabaré y subiré la clase. En un ratito voy a estar subiendo ya este video y el material teórico para su lectura, ¿sí? Estamos comunicados en la semana, cualquier duda me escribe. Saludos y buen fin de semana.